El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Jesús dijo a los judíos: les aseguro que el que es fiel a mi palabra no morirá jamás. Los judíos le dijeron: ahora sí estamos seguros de que estás endemoniado. Abraham murió, los profetas también, y tú dices: el que es fiel a mi palabra no morirá jamás. ¿Acaso eres más grande que nuestro padre Abraham, el cual murió? Los profetas también murieron. ¿Quién pretendes ser tú? Jesús respondió: si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. Es mi Padre el que me glorifica, el mismo al que ustedes llaman nuestro Dios, y al que, sin embargo, no conocen. Yo lo conozco, y si dijera no lo conozco, sería como ustedes, un mentiroso. Pero yo lo conozco y soy fiel a su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se estremeció de gozo, esperando ver mi día. Lo vio y se llenó de alegría. Los judíos le dijeron: ¿todavía no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús respondió: les aseguro que desde antes que naciera Abraham, yo soy. Entonces tomaron piedras para apedrearlo, pero Jesús se escondió y salió del templo. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Tomen asiento. Estamos llegando entonces al final de este capítulo 8 de San Juan, que nos ha servido en esta última semana para preparar esta Pascua del Señor, que ya queda poquito, ¿no?, para el Domingo de Ramos. Y el capítulo 8 entonces termina hoy en el versículo 59 con la intención que tienen los judíos de matar a Jesús. Toman piedras para lapidarlo, pero como todavía no ha llegado la hora, Jesús se escabulle y sale ileso. Pero ya queda poco, queda muy poco, y el Señor, cuando decida, es decir, en el momento mismo de la celebración de la Pascua, se presentará a sí mismo como Cordero inmolado para la salvación del mundo, para perdonar nuestros pecados y para hacer realidad algo que salió en la discusión con los judíos en este Evangelio de hoy. ¿Qué significa realmente ser Padre de todas las naciones, Padre de todos los pueblos? Jesús discute con los judíos y trata de ayudarles y de decirles: ustedes sean fieles a mi palabra. Les aseguro que así no morirán jamás. A pesar del odio terrible que Cristo siente en estos oponentes, los quiere ayudar, los quiere convertir para su propio bien, para que no mueran, para que no se vayan al infierno, a la condenación eterna, a la tristeza que perdura para siempre. Y el único camino que puede llevar a la salvación es Jesucristo. Por eso el Señor tiene que decir eso. Tiene que decir. No es que Él quiera ser autorreferente, pero es que esa es la voluntad del Padre Dios, que Jesús sea el único camino posible para llegar a Dios, para llegar a la vida eterna, para la salvación. Entonces, no hay otro camino. Y es tan triste porque Jesús se da cuenta que estos judíos son realmente hijos de Abraham, son descendientes de los grandes profetas, de Moisés, etc. Pero, a pesar de hablar del verdadero Dios, referirse al Padre de Jesucristo, no lo conocen. A pesar de esperar al Mesías con todo su corazón, no lo reconocen estando al frente de Él. Es muy triste, pero Jesús entonces tiene que cumplir su misión y decir la verdad.
Y la verdad es que ellos son personas que están obstinados en su mentira. No quieren reconocer que Cristo es la verdad, que Cristo es el camino, Cristo es la vida. Y Él trata entonces por todos los medios de ayudarles a entender esto. Cuando el típico argumento de estos judíos es nosotros somos hijos de Abraham, tenemos una dignidad muy grande, somos el pueblo elegido de Dios. Jesús les dice, sí, ustedes son hijos de Abraham. ¿Saben lo que significa Abraham? Que, por cierto, hoy día se comenta en el libro del Génesis, en la primera lectura, cuando Dios le cambia el nombre a Abraham, porque al principio se llamaba Abraham, y Dios le cambia el nombre porque le da una nueva identidad, una nueva misión, y esta misión es ser padre de todos los pueblos, padre de todos los pueblos. Entonces ahora se llamará Abraham. Y fíjense, en hebreo, Ab significa padre, Abba, papito, Ab, padre, Rah, de Ham, pueblos, padre de todos los pueblos. Entonces, esta dignidad tan grande, Jesús explica que Abraham vio, se le mostró, se le reveló, que se iba a cumplir no cuando él tuviera un hijo, ¿no es cierto? De hecho, él tuvo un hijo, Isaac, y después viene Jacob, y después toda la larga descendencia de los judíos, y también de los judíos emparentados con ellos, que son los árabes, también hijos de Abraham. Pero Jesús explica que cuando realmente se puso contento Abraham fue cuando se le reveló que iba a nacer el Mesías, Jesús, el verdadero Dios hecho hombre, el verdadero, entonces, Padre de pueblos, el Padre de toda la humanidad, el Padre que nos da la vida para ser hijos de Dios. Es, en ese sentido, Jesucristo. Abraham podía comunicarle la sangre biológica a sus descendientes, pero Jesucristo, muriendo en la cruz, nos derramó y nos hizo participar de su sangre divina. Bueno, su sangre humana, claro, pero que también es divina. Y ustedes se preguntarán, ¿pero cómo si nosotros no estuvimos ahí? Esa sangre no nos llegó. Claro que sí. Esa sangre divina a nosotros nos cae encima, nos limpia en el momento del bautismo a través del agua sacramental. Esa sangre divina nosotros la recibimos cuando comulgamos con el cuerpo de Cristo, donde también está contenida la sangre de Cristo. Mejor sería, claro, comulgar con ambas especies, pero basta que yo coma la hostia, ¿no es cierto? Entonces yo estoy también recibiendo la sangre de Cristo. Y todo eso me va haciendo más y más perfectamente un hijo de Dios. Un hijo de Dios. Entonces el verdadero Padre de la humanidad es este nuevo Adán, que es Jesucristo. San Pablo lo llama nuevo Adán y los primeros padres de la Iglesia llaman a María nueva Eva, porque ella también es verdaderamente madre de toda la humanidad redimida y reina celestial, de todos los ángeles y de todo el universo. Junto a Cristo, entonces, reinan ahora los sagrados corazones de Jesús y María. Es tan maravilloso este misterio del cual formamos parte y que vamos a celebrar intensamente la próxima Semana Santa. Entonces, nos quedamos con esto que dice Jesús: les aseguro de que antes que naciera Abraham, yo soy. Son las últimas palabras de este discurso que a la vez es una defensa, un testimonio y un intento último de convertir a los judíos a la verdadera fe en el Mesías. ¿Qué significa eso? Que Jesús lo último que hace es proclamar claramente, vivamente,
que Él es Dios. Cuando Jesús dice, yo soy, ya no solo se remonta a la historia de Abraham, sino después, posteriormente, viene Moisés, que pregunta a Dios en la zarza ardiendo, ¿cómo te llamas? Y el Señor responde, yo soy, Yahvé. Jesús es Dios, es el Hijo de Dios, es nuestro Señor. Felices nosotros si creemos, pero no creyendo solamente como los discípulos que decía el Evangelio de ayer, que creen y no creen, creen pero también se quieren asegurar con los ídolos de este mundo. Creer, entonces hermanos, no es simplemente creer, es participar con Jesús de esta Pascua, tomar nuestra propia cruz y acompañar al Señor en el calvario de nuestra vida, y entonces si participamos con Él en su muerte, en su sufrimiento, también participaremos en su gloriosa resurrección y con Él reinaremos. Y con María Santísima también reinaremos para toda la eternidad. Qué bonito entonces. Hoy estamos en la misa, algunos de nosotros, recordando a nuestros seres queridos que ya partieron. Aquí está la promesa de nuestra fe, lo que realmente nos trae consuelo, paz y esperanza. ¿Qué es lo primero que dice Jesús? Les aseguro que el que cree en mí no morirá jamás. Bueno, eso es la fe. Yo vi a mi ser querido muerto, pero Jesús dice, no está muerto, no morirá jamás, porque todo el que muere en la gracia de Dios y está con Dios, no morirá jamás, tiene vida eterna. Y la muerte que nosotros conocemos es simplemente un cambio de estado de vida. Así como un niño que está en el vientre de su madre sale en el nacimiento y vive otra forma de vida. Lo mismo ocurre con la muerte. La verdadera muerte es no creer en Jesús, es no vivir en la gracia de Dios. Esto es lo más maravilloso y lo más bonito, cuando alguien puede decir, mi vida cambió tanto que ahora yo sí amo a Dios sobre todas las cosas. Y lo más importante para mí, ni siquiera es mi familia, ni siquiera es mi trabajo, ni siquiera es mi salud que tanto estamos cuidando, sino mi Señor. Jesús es lo más sagrado y lo más precioso, y por Él yo quiero darlo todo. Y con Él quiero entregarme también a la cruz si fuera necesario, porque con Él creo que tendré resurrección y vida eterna. Así sea. Amén.